Bueno, y entonces vamos a iniciar con esta clase de artística que ahorita en el saludo no les habíamos contado, pero tenemos un tema muy interesante, que es las artesanías colombianas. Ahí antes de iniciar la clase vamos a pensar qué entendemos nosotros por artesanías. Cuando nosotros nos hablan de artesanías, ¿qué pensamos que es? ¿Cuáles son esos objetos que aparecen en ese imaginario? Y vamos entonces a iniciar con la clase, pues contándoles un poquito cuáles van a ser las metas que tenemos para hoy. La primera meta, identificar los principales productos artesanales de Colombia. La segunda meta, reconocer y valorar el trabajo de los artesanos. Y la tercera meta, realizar ejercicios artesanales. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Primero, como les decía, ¿qué entienden ustedes por artesanías? ¿Qué creen ustedes que es eso de artesanías? Y bueno, nos dicen que denominamos artesanías a las técnicas bueno, donde elaboramos objetos, donde no intervienen máquinas, donde específicamente estos objetos se elaboran con las manos, es decir, donde esos artesanos ponen todas esas habilidades que tienen para construir un objeto. Entonces, en Colombia tenemos muchas artesanías de diferentes regiones que vamos a conocer un poco hoy. Bueno, aquí es importante, cuando hablamos de artesanías, esas artesanías, es un producto que finalmente lo que hace es que conserva, o lo que pretende es conservar, todo ese movimiento cultural de alguna región específica o de nuestro país. Lo que hacen las artesanías, aquí está resaltado, es transmitir nuestra cultura. Y aquí vale la pena aclarar o hacer, una diferencia entre lo que es artesanías y manualidades, porque a veces solemos confundir eso. La artesanía, básicamente, lo que busca es transmitir nuestra cultura. Habla de esas raíces nuestras, de esas raíces de sus territorios específicos, y a través de elementos que ellos elaboran, llámese bisutería, llámense, porcelanas, pues lo que hacen es transmitir esa cultura. Las manualidades hablan de eso que elaboramos también a mano, pero que no tienen en sí ese fin, que es transmitir la cultura. Aunque personalmente pienso que ambas están ligadas, porque a partir de todo eso que elaboramos nosotros con las manos, de ese amor que le ponemos a esas manualidades, pues finalmente también estamos queriendo transmitir algo. Entonces ahí que entender un poquito esa diferencia entre artesanías y manualidades. Y vamos a iniciar con una de las artesanías que son características de nuestro país, y son las mochilas guayús. Estas mochilas son bolsos tejidos por mujeres. Ojo, aquí es súper importante el papel de la mujer en la comunidad guayú. Lo que hacen las mujeres es que comienzan a tejer, imagínense ustedes hacer estas hermosuras de bolso, que ahorita vamos a ver uno que tengo también por acá, y lo tejen a mano. Y aquí hay algo también súper importante, y es que las mujeres dicen pues que en esta comunidad buscan que ningún tejido se parezca al otro. O sea, cada uno de esos tejidos, cada una de esas formas que ellas van encontrando en sus mochilas son diferentes, que eso también dentro de la comunidad tiene un significado muy bonito, que es la creatividad de la mujer, es ese ser como mujeres. Entonces empiezan ellas a tejer a partir de hilos. Ustedes se pueden imaginar coger hilos, además que son cantidad de hilos, y empezar a hacer estas formas. Eso es muy bonito, a la hora también de nosotros reconocer ese trabajo artesanal, porque que en muchos lugares lo que ha pasado es que estas mochilas han pasado a ser elaboradas por máquinas. Y recordemos que ahí, volviéndonos cuando hablábamos de ese término artesanías, es lo que logramos hacer nosotros con nuestras manos, con la ayuda mínima, incluso ninguna ayuda de alguna máquina, sino a partir de las manos. Entonces miren ustedes estas hermosuras de mochilas, que yo sé que muchos allá tienen en casa también, porque son un regalo también que se ha popularizado, y qué bonito que sepamos que viene de esa comunidad guayú y que son unas mujeres las que pusieron sus manos para hacer estas obras. Las molas es otro de esas artesanías que son muy reconocidas en nuestro país. Estas molas, que se ubican en las regiones de Panamá y el norte de Colombia. Y son tejidos de colores con fondo negro, donde ellas, y también miren ustedes acá, esas mujeres empiezan a hacer unas formas a partir de esas culturas de ellos. Esas molas, son también muy representativas dentro de su comunidad y dentro de nosotros como colombianos, porque son unas piezas de la comunidad guna.
una comunidad indígena que empieza a partir de su elaboración con manos, con telas, aquí ya vemos que empiezan a aparecer telas, con hilos, hacen estas formas llamadas molas. Y estas molas es muy interesante porque también en muchos lugares las encontramos, incluso en los maquillajes, o a veces que vamos a buscar alguna prenda, por ejemplo nosotros cuando vamos a comprar productos colombianos, vemos que hacen esa representación de esas molas que hacen, digamos, un homenaje a esa comunidad guna, donde estas molas aparecen en esas telas, esos fondos oscuros, y aparecen esta cantidad de formas. Si ustedes observan, por ejemplo, ¿qué hay en común también en todas estas artesanías que hemos visto hasta ahora y las que vamos a ver? Que estas comunidades representan también lo que observan. Entonces aparecen animales que son importantes dentro de esa comunidad, aparecen, digamos, formas también que tienen que ver mucho con esas creencias de esas comunidades que tenemos y que Colombia es súper diversa. Vamos a ver ahora la cerámica de Ráquira. Aquí es importante hablar específicamente de esa cerámica de Ráquira, porque ahorita más adelante vamos a ver otro de los municipios, incluso del oriente antioqueño, que trabajan las cerámicas, pero esta específicamente de Ráquira es la arcilla. Lo que hacen ellos es que a partir de la arcilla es como la mezcla de esos elementos de tierra, de agua, de aire y de fuego para crear estas vasijas que ustedes ven acá. Resulta que aquí hay algo súper importante que nos dice que Ráquira tiene un carácter utilitario, pero también mágico. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque muchas de estas artesanías, por ejemplo en el caso de las de Ráquira, vemos que aparecen vasijas para almacenar agua o de pronto macetas para sembrar plantas. Ahí es donde esa artesanía se convierte en algo utilitario, es decir, que es útil para lo que sucede cotidianamente en nuestros hogares. Entonces, eso, además de que preserva una tradición cultural, también hacen elementos que son de carácter utilitario porque los podemos utilizar en la cotidianidad de nuestras casas, pero que también, miren ahí ustedes, entran a ser parte de ese conjunto de artesanías de nuestro país que son reconocidos a nivel internacional. Bueno, este yo creo que algunos lo conocen, que es el sombrero vuelteado. Este sombrero vuelteado es uno de los símbolos artesanales más representativos de nuestro país. Y por ahí a veces, no sé, quién ha conocido extranjeros o quién a veces de pronto se ha dado cuenta de que pasa un grupo de extranjeros, vemos que es uno de los elementos que más utilizan porque realmente es demasiado representativo. Por ejemplo, los conjuntos vallenatos que siempre usan ese sombrero volteado, y ese sombrero volteado les cuento que es, pues digamos que es de la costa pacífica, de la comunidad zenú, que son los que en algún momento ellos empezaron a tomar la palma, aquí dice que es la caña flecha, que es una palma donde ellos, digamos, desprenden todas estas fibras, y miren que esas fibras son de dos colores. Ese sombrero no está pintado, esa es la fibra que desprenden de esa caña flecha con la que ellos empiezan a tejer, que esta caña lo que les da la posibilidad es que aparecen dos colores, uno como cremita tirando a blanco y el otro más oscuro como café oscuro. Entonces empiezan a hacer esos tejidos y aparece ese sombrero volteado. También los voy a invitar a que el día que tengan la posibilidad de observarlos se van a dar cuenta que ese sombrero volteado no siempre tiene las mismas formas, aparecen formas diferentes. Entonces también ahí está esa creatividad de cada una de esas comunidades. Y ese sombrero volteado, a ver, por ejemplo, yo veo un sombrero volteado y me imagino vallenato inmediatamente porque está, digamos, siempre ha sido representativa de esa costa atlántica. Entonces ya saben ustedes que ese sombrero volteado hace parte de todo ese abanico de artesanías que tenemos en nuestro país y que además de eso pues son trabajos hechos a mano, que a veces de pronto nosotros imaginamos, digamos, porque estos objetos aparecen en lugares muy específicos, en tiendas donde venden artesanías, pues porque básicamente es por eso. Son trabajos elaborados a mano, imagínense ustedes cuánto puede demorar un artesano para tejer este sombrero, para hacerlo a mano, para que cada una de esas costuras y de esas fibras que él utiliza pues queden ahí en su lugar para finalmente, digamos que tener como resultado ese sombrero volteado. Los ponchos colombianos. Resulta que estos ponchos, bueno, hay algo y es, digamos, en el Festival de la Trova, que acaba de pasar por allá en Feria de Flores, que muchos de esos trovadores llevan su poncho, pues porque ha sido, digamos, muy representativo también en esta zona, sobre todo a nosotros como antioqueños, digamos que nos caracteriza mucho.
Este poncho es una prenda típica de América Latina. Dice que es con diseños sencillos en forma de rectángulo. Entonces, se lleva, digamos, puesto esta prenda en los lugares o en las zonas rurales más frescas del territorio, porque finalmente también, digamos, que entra a ser uno de esos objetos utilitarios, pues para proteger del frío, para proteger del calor a los campesinos que están, digamos, en ciertas zonas donde es más fresco el clima, y aparece entonces ese poncho. Aquí nos dicen que en la región de Cundinamarca, en la región cundiboyacense del Valle de Tenza, es donde más se utiliza también este elemento. Y nosotros como antioqueños, pues también vemos que cuando vamos a hacer, por ejemplo, el Día de la Antioqueñidad, es un elemento que siempre aparece ahí, que nos caracteriza, que además de ser un producto artesanal, porque es elaborado a mano, también se convirtió en ese símbolo nuestro, en ese símbolo que nos dice somos paisas. Entonces ahí aparece también ese poncho colombiano. Y vamos a las alpargatas. Es otro de los elementos también que cuando vamos a hacer danzas, cuando vamos a bailar, pues aparecen este tipo de calzado, que suelen ser de lona o de cuerda. Miren que también ustedes ahí se van a dar cuenta que son tejidos. Miren todas las formas que empezamos a encontrar en estas alpargatas y que se encuentran en la región andina y en toda Colombia. Ahí cuando nosotros vamos a bailar, por ejemplo, son esas que aparecen. Aquí esas alpargatas hay algo súper importante también que contarles, y es que antiguamente por allá nuestros antepasados, los campesinos que habitaban estas montañas antioqueñas, pues no tenían la posibilidad de tener zapatos como ahorita, que tenemos botas, que tenemos chanclas, que tenemos tenis. Ellos no tenían esta posibilidad. Entonces, ¿qué hacían los campesinos en ese entonces? Elaboraban estas alpargatas a partir de cabuya. A partir de cabuya tejían, y eran estos, mejor dicho, los zapatos que ellos utilizaban para movilizarse por todo su territorio. Miren que inicia como una necesidad también, porque fue esa necesidad de los campesinos de no andar descalzos, sino de tener algo que protegiera sus pies, pero como a medida que va pasando el tiempo, esto se va convirtiendo en un símbolo nuestro, y por eso es que cuando vamos a hacer una danza nos ponemos estas alpargatas, todos estos elementos que elaboran a partir de cabuya y de tejido, y que nos hablan no solamente de esas regiones específicas, sino también de ese trabajo de nuestros antepasados, de los campesinos, que inicia como un elemento utilitario para ellos proteger sus pies, pero ahorita se convierte también en un símbolo nacional de las artesanías. Por aquí encontramos otras mochilas, que son las mochilas aruacas. Estas mochilas son de la Sierra Nevada de Santa Marta, de esa comunidad indígena que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, y básicamente también estas mochilas aruacas, pues digamos que tienen unos orígenes muy similares a las mochilas guayú. Pero miren ustedes, por ejemplo, que en las mochilas guayú hay algo característico, y es el color. En esas mochilas guayú encontramos muchos colores, mientras que en estas mochilas aruacas vemos un poco más esos colores neutros. Entonces, eso también muy seguramente tiene que ver con esa profundidad de su cultura, eso que ellos quieren expresar, esas creencias que ellos tienen, pero también son un símbolo de esas artesanías colombianas que son tejidas a partir de algodones naturales, de fique, de lana industrial. Entonces también son elementos que ellos mismos elaboran allá en su comunidad, que los venden para también, de cierta forma, pues ellos poder, digamos, tener esa retribución económica. La bisutería colombiana aquí también es un poco más general. Resulta que dentro de esos elementos digamos, cuando hablamos de son utilitarios, son decorativos, o definitivamente son netamente, digamos, espirituales, porque muchos de estos elementos de artesanía también tienen que ver mucho con esa conexión espiritual de cada una de las comunidades, aparece la bisutería, que la bisutería son esos aretes, esos collares, todo eso que nosotros nos ponemos, pues para, digamos, acompañar nuestras prendas, ¿cierto? Entonces, es algo que en Colombia, que en nuestro país, es súper representativo, porque muchos de estos turistas o de estas personas del extranjero que vienen a visitar nuestro país, pues apetecen mucho todas esta gama grandísima que tenemos de bisutería y de diferentes materiales. Por ejemplo, aquí estamos observando un collar, el que está hecho de canotillos. Este de acá es un collar de la comunidad guayú. Miren ahí también
que si lo comparamos con las mochilas, vemos que encontramos formas similares, colores similares, y aparecen otros elementos de fique, que también digamos que son otras comunidades que aprenden a manejar todo este tipo de elementos para luego hacer ese collar, esos aretes que adornan también nuestros cuerpos. Las chivas de barro. Estas chivas de barro son tradicionales de Pitalito Huila. Y aquí, bueno, desde aquí hay una señora Cecilia Vargas Muñoz, que hace más de 5 décadas, lo que hizo ella fue que aprovechó que en esta región, en Pitalito Huila, había gran cantidad de arcilla, de barros de colores, y entonces ella lo que hizo fue representar estas chivas colombianas, o también llamadas escaleras, en unas porcelanas que sirvieran para decorar las casas. Aquí, básicamente, ese elemento como tal, digamos que ese elemento como porcelana, trasciende porque muchos, yo sé que aquí en Antioquia tenemos todavía muchos lugares donde para viajar a la zona rural utilizamos este tipo de transporte, que son llamadas las chivas o escaleras, y que hace muchísimos años pues se utilizaba mucho más porque era donde los campesinos, miren ustedes ahí si observamos las que hacen en Pitalito Valle, que tienen encima legumbre, tienen animales, tienen elementos donde la gente se transportaba pues digamos un largo tiempo por zona rural. Y bueno, son esas chivas colombianas que también son tan tradicionales. Específicamente, por ejemplo, en Marinilla, que es mi municipio, hay algunas veredas donde digamos que el transporte son chivas y que la chiva tiene unos horarios y todavía siguen siendo ahí súper representativos en muchos lugares, por ejemplo como Guatapé, pues las utilizan los turistas también para vivir esa experiencia. Miren cómo cambia ahí los contextos, algunos por necesidad, ¿cierto? Porque era el transporte que ellos tenían, pero también se convirtió en una experiencia donde, bueno, vamos a ver cómo es esto de viajar en chiva, cómo es que hacen los campesinos. Y entonces ahí están esas chivas. Y aquí, ahorita les decía cuando veíamos la cerámica de Ráquira, aquí vamos a encontrar la cerámica del Carmen de Viboral, uno de los municipios del oriente antioqueño, que es representativo en esto de la cerámica. Y resulta que también esa base del barro, aquí en el Carmen hay algo muy especial, pues que además de que el barro lo consiguen ahí mismo en su territorio, todas las figuras que aparecen en los platos, en todas las vajillas, pues son elaboración y son creación de cada una de los artesanos del Carmen de Viboral. Muchos de ellas son mujeres adultas que también, digamos, durante mucho tiempo digamos que permiten de que esa tradición perdure en el tiempo, porque es algo que es representativo. Hay un dato súper importante acá en el Carmen de Viboral, y es que en el Carmen de Viboral hace algunos años existió una fábrica que se llamaba Cerámicas Continental, que fue la empresa más grande de Sudamérica. Imagínense ustedes, el Carmen de Viboral realmente es uno de esos municipios que a nivel mundial, por ejemplo, aparecen esas vajillas. Y por ejemplo, en estos días que tuvimos por ahí la muerte de la reina Isabel, una de las noticias que salió por ahí era que la reina Isabel tenía una vajilla del Carmen de Viboral. Entonces miren ustedes cómo eso que es tradicional en cada uno de los municipios y que digamos que avanza el tiempo y somos capaces de que esa tradición permanezca, cómo trasciende límites. Bueno, vamos aquí ahora a pasar al reto. Por aquí yo les tengo algunos elementos, o bueno, algunas, digamos que artesanías que han sido elaboradas por muchos artesanos del país. Por ejemplo, tengo esta acá, esta artesanía, por ejemplo, la conseguí justamente en Guatapé, que lo que hace es que lo que hacen es que ellos con la mano, miren, con elementos, casi que aquí empieza a aparecer también, cuando veíamos la clase de escultura o de tallado, ellos empiezan con algunas herramientas a hacer formas, miren. Y es artesanal, ¿por qué? Porque además de que están utilizando un producto como la guadua, en este caso, empiezan a hacer esos elementos que lo que hacen es que digamos que es un conjunto de cosas para tener esto como tal. Esto, por ejemplo, es un incensario, se le ponen los inciensos y por estos
por estos hoyitos, sale. Listo. Por acá tengo, por ejemplo, estos son súper especiales para mí. Les voy a contar que estos específicamente los hizo mi mamá. Mi mamá también, mejor dicho, es una gran artesana que también lo que hizo fue coger esos canotillitos y si nosotros observamos aquí podríamos decir, bueno, pero ¿será que esto está ubicado dentro de artesanías o dentro de manualidades? Miren ustedes que lo que hace también cuando se trabajan con estos canotillos es que hay una alusión a esos, por ejemplo, esos collares que hacen las guayús, ¿cierto? Entonces es comenzar a partir de estas formas, de estos canotillos, a darle forma, a encontrar unas formas para finalmente hacer, digamos, ese collar. Y por aquí está la mochila guayú, que ya les había dicho. Miren ustedes que también esas formas que aparecen ahí, incluso la misma correíta con la que uno, digamos, tiene la mochila, son formas diferentes. Entonces, miren cómo eso se conjuga para, de una u otra forma, hacer que esa artesanía, pues, aparte de que quede muy, 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 pero muy bonita, que la luzcamos nosotros, pues también está, digamos que ahí con una tradición. Y bueno, yo les voy a invitar aquí a hacer un ejercicio. Este es un ejercicio súper fácil, yo les había contado por acá. El reto va a ser que vamos a aprender a elaborar unas cometas de lana. Miren esto. Ustedes también aquí en las artesanías, ¿qué es lo importante? Que debemos mantener esa imaginación activa, porque siempre son productos diferentes. Miren que como las mochilas, ¿se imaginan ustedes una mujer de la comunidad guayú cuántas mochilas puede hacer en su vida? Y cada una de ellas, el reto está para ellas en hacerlas diferentes. Entonces miren, yo por ejemplo aquí estuve elaborando algunas ayer, que son diferentes, son supremamente sencillas y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces si tienen en casa palitos de paleta, palitos de chuzo, si tienen incluso palillos, también con ellos podemos utilizarlos para elaborar estas cometas. Entonces miren, vamos a hacer aquí un ejercicio, yo sé que ustedes se van a animar mucho en casa. Vamos a tomar, pueden ser 2 o 3 palitos, los que ustedes consideren. Incluso pueden ponerles más porque es a partir de un tejido donde yo voy a ir generando esa cometa de lana y donde voy a ir mirando, uy, voy a hacer aquí una estrella, aquí voy a, digamos, no, es que quiero que, por ejemplo, esta específicamente, si ustedes se dan cuenta, tiene como si fuera unos hoyitos. Y lo que hice yo ahí fue que en ese momentico donde yo quería darle ese efecto a esta cometa, simplemente le di 2 vueltas a la lana y ya empieza a generar eso en conjunto. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio rápidamente. Yo por aquí tengo lanas de colores. Yo voy a tomar en este caso 2, pero lo que les digo, ustedes van a utilizar en casa 3, 4, los que ustedes quieran. ¿Listo? Y vamos a mirar qué sale. Entonces, lo primero que voy a hacer es que lo voy a amarrar aquí. Listo. Como si estuviéramos haciendo una cometa. Ahorita que pasó el mes de las cometas, es como si estuviéramos haciendo aquí básicamente una cometa. Miren aquí. Cojo una hebra, una punta de la lana, la sostengo y lo que hago es que empiezo a envolver. ¿Listo? Esto para ir sosteniendo y que, por ejemplo, en este caso, esta X que estoy haciendo acá se sostenga. ¿Listo? Ahí no importa las vueltecitas que den, más o menos no tiene que quedar exactamente apretado. Mire que aquí está un poquito suelta, pero a medida que yo empiece a hacer el tejido, lo que va a pasar es que se me va a estabilizar esos palitos. Lo que voy a hacer, miren pues aquí, voy a tomar este color y voy a darle una vueltecita al palito del cual nace, pasando al otro palito, de esta forma. Paso al otro palito, doy otra vueltecita para asegurar y me voy al siguiente palito. Todo esto es un juego de dar 1 o 2 vueltas, lo que les decía ahorita con esta cometa que teníamos acá, que si yo quiero generar esa, digamos, esa ilusión de que está como con unas ranuritas, es la cantidad de vueltas que yo empiezo a darle. Eso me va a dar los espacios que voy a tener entre hebra y hebra. Entonces vamos a continuar. Vamos a la siguiente. Doy una vueltecita, porque en este caso solo estoy haciendo una vueltecita, y así sucesivamente. Sigo y sigo y continúo y continúo. Y así hasta que se me vaya formando el tejido. Voy a adelantar aquí un poco para que ustedes vayan viendo cómo empieza a aparecer ese tejido, cómo empieza a aparecer esa cometa. Miren acá.
Miren, entonces miren, una por aquí, damos una vueltecita, miren acá, doy una vueltecita, me voy hacia el otro palito. Y es repetir esto muchas veces hasta que ese tejido empiece, a aparecer. Empieza a aparecer aquí, me voy hacia el otro y me voy hacia el otro. Miren acá. Y ahí empieza a aparecer. Les voy a mostrar aquí cómo empieza a aparecer ese tejido. Miren ustedes ahí. ¿Listo? Ahí, ¿qué pueden hacer ustedes? Miren que aquí aparecen colores. Terminé un color, entonces yo simplemente hago un nudo y cambio de color y continúo de esa forma hasta que me empiecen a aparecer esos colores. Aquí también les voy a dar un tips que es súper interesante cuando hablamos de teoría del color. Uy, este color es complementario con este. Estos son colores fríos, estos son colores cálidos. De esa forma también podemos empezar a elaborar nuestras cometas y nos van a quedar unas creaciones súper bonitas. Entonces, bueno, espero que ahí esté clarito, que vayan a practicar con lo que tengan en casa, hilos de colores, lana, lo que tengan allá, palitos de paleta, palitos de chus, incluso esos pequeñitos. Lo único que va a variar es el tamaño de la cometa. Entonces, allá vamos a ver cómo están ustedes en casa y nos vamos a ir a un corto recreo. Hola niños melos y niñas melas, tan artísticos como siempre. Me le dicen a la profe que Colombia es una artesana que se levanta temprano para dominar el fique, un símbolo colombiano, para tejer un sombrero tradicional hecho a mano, para vender y exportar hasta el lugar más lejano. Que sabe bien que su esfuerzo en la vida no es en vano, porque así puede llevar a su casa cada grano y darle vida a un telar, y que cualquier parroquiano luzca un accesorio o prenda con el sello colombiano. Y que sabe que el amor brota de lo cotidiano, surge del hilo más simple o del árbol más cercano, que requiere precisión como el mejor cirujano, que una artesanía lleva la esencia del ser humano. Para aprender y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Aquí está, a ver, punto cadeneta, no voy a decir chisme, punto cadeneta, como me enseñó mi abuelita. Aquí voy a hacer el tejido, vea. Ay, aquí empieza a aparecer, porque es que con esa clase tan chévere que dio la profe Yasmín de todas esas artesanías, yo me acordé que mi abuelita, cuando me estaba enseñando a tejer, ella me decía, mijita, es súper importante porque es una tradición que se ha ido perdiendo. En los colegios hace muchos años nos enseñaban a tejer y nos enseñaban a coser, y bueno, ella me dijo que eso era importante y que me servía para la vida. Además les voy a mostrar. Yo los tengo aquí. Vean, jejeje. Les voy a mostrar lo que tengo aquí. No son arepas, no. Son unos aretes que me hice, vean. Los voy a poner aquí. Vean. Ahí, aquí están. Y me voy a poner muy linda porque es que tengo una videollamada desde San Vicente Ferrer
Samuel Ramírez nos está llamando, Samu. Ah, Samuel Zapata, ¿cómo estás? Bien. Samu, qué alegría verte. ¿Cómo es? Bueno, Ay, Samuel. Y yo veo que usted tiene un montón de dibujos allá y además que tiene una mochila colgada. Muéstranos la mochila, levántela. ¡Wow, Samuel! Acércate un poquito más al micrófono. ¡Uy! ¿Y quién hace eso? mi papá. Samu, te vas a Este hacer... es mi tía. Acércate un poquito más al micrófono para que te podamos escuchar bien. ¿Listo? Eso. ¿Cómo estás, Samu? ¿Lo hace tu mamá? Sí. O sea que ella es una artesana, ¿cierto, Samu? Más o menos. Más o menos, imagínate eso tan bonito que hace. Ay, Samuel, ¿y usted ya aprendió a tejer? No. ¿Pero quieres aprender o no? Bueno. ¿Cierto que sí? ¡Ja! Es que para hacer esas cosas tan bonitas. Samu, yo veo por ahí que tienes un montón de dibujos detrás de ti. A ver, cuéntanos un poquito esos dibujos tan hermosos que tienes ahí. Simplemente es un pasatiempo. ¿Te gusta pintar y dibujar? Sí. ¿Y en qué te inspiras cuando vas a pintar y dibujar? Pues, por ejemplo, hay gente que le gusta el anime, hay gente que le gusta pintar la naturaleza. ¿En qué te inspiras tú para dibujar? Los atardeceres. En los atardeceres. ¿Y cómo son los atardeceres allá en San Vicente? Bonitos. Bonitos. ¿Qué colores ves en el cielo? ¿Qué colores ves en el cielo? Rojo. Rojo, ¿cierto? Violetas, azules. No, es que, imagínate que esos atardeceres, por ejemplo, como en el atardecer y el amanecer aparecen esos colores así, que el cielo se pone como rojo, como fucsia, como rosado, y los estás pintando súper bien, Samuel. Acércanos más los dibujos para poderlos ver. ¡Wow, Samuel! ¡Qué hermosos! ¿Y los haces tú? Sí. ¿Y qué técnicas utilizaste? A ver, yo estoy hablando con un artista. Pues las de acuarela. ¡Wow! La iluminación. Ajá. Sí. La iluminación. Sí, eso. Samu, háblame más durito, ¿listo? Háblanos más durito para poderte escuchar, y como el micrófono está ahí lejitos, para que te podamos escuchar. ¿Listo? Samu, y por ejemplo, cuando tú pintas con color también, ¿o no? Con colores, ¿pintas con colores? Sí. 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 ¿Qué tal? Bien. Ah, bueno, Samu. Samu, imagínate que por aquí en la escuela de colores vino un pajarito y me contó algo maravilloso de ti. Y me dijo que Samuel también le gustaba la música y que toca un instrumento muy maravilloso. Vas a contarle a esos niños melos que te están escuchando cuál es ese instrumento que Samuel canta, bueno, toca por ahí, y cuál es, digamos, lo chévere de tocar ese instrumento. Clarinete. Clarinete. ¿Y por qué es chévere tocar ese clarinete? El piano. ¿Tú tocas en algún grupo, por ejemplo, o dónde ensayas? ¿En la Casa de la Cultura? Y la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. ¿Y qué obras ya de pronto has montado con el clarinete? ¿Música colombiana o qué has montado con el clarinete? Yo se dice Montevideo. Samu, ¿es difícil tocar clarinete? ¿Eh? ¿Es difícil tocar clarinete? No. Simplemente en las notas bajas hay que hacer mucho directo. Es practicar mucho, ¿cierto? Sí. ¿Y qué días a la semana vas, Samu, a practicar? Martes, viernes y miércoles. Martes, miércoles y viernes. Ah, no, Samu, es que eso es para que los niños que te están escuchando sepan que, cierto que es que uno para ser artista tiene que practicar, y para ser un buen música tiene que practicar, practicar y practicar, Sí. ¿cierto? Samu, bueno, ¿cómo que dijiste? Sí, señora.
Así que practicar, practicar. Samu, ¿quieres dejarle un mensajito a alguien, un saludo y le vas a dar ahí ese mensaje a todas esas personas o a esa persona especial que te está escuchando? Que lo vas a saludar ahí, dígale hola. Sí, a mis papás, a mi familia, a mis profesores y a mis compañeros de cuarto de mi institución educativa San Vicente Ferrer. Ay, Samu, y nosotros estamos aquí muy felices de poder tenerte aquí en esta pantalla de Profes Melos. Y dile a tu mamá que es una tesa, porque es una gran artesana colombiana que perdura y digamos que logra que todas esas tradiciones permanezcan. Samu, te mandamos besos. Samu, ¿qué nos estás mostrando? Súbelo, súbelo más, súbelo. Son flores tejidas. Sí. ¡Wow! ¿Y qué flores Mi son? manita Eli. ¡Wow! ¡Y no, tu mamá! Caléndulas. Pero están hermosas, hermosas, Samu. Dale un abrazo a la mamá, dile que felicitaciones y gracias por estar ahí conectado con Profes Melos y sigue conectado y anímate a enviar esos retos. Dígale a la mamá también que ella se anime a hacer los retos. ¿Listo, Samu? ¡Chao! Chao. ¡Chao! Muchos besos y abrazos a la mamá. Gracias. Chao. Ay, no, esa mamá de Samu está muy tesa. Ja. Yo algún día, bueno, mis aretes de arepitas, algún día las voy a convertir en flores. Porque es que, por ejemplo, eso de coser, bueno, eso que decía la profe Yasmín, que tenía que tener uno mucha imaginación y que tenía uno que tener la imaginación siempre despierta, porque un material como la lana, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, vean. Vean qué linda. Esta es una camisa guayú. Y si ustedes miran acá, todos esos detalles, todos esos tejidos, miren que es hecha a mano. Todos esos tejidos que encontramos, aunque acá tienen también esa lengüeta, que es el elemento que yo estoy utilizando para poder tejer. Miren, utilizan con tela. A partir de la tela empiezan a hacer tejidos y como también empiezan a aparecer esas formas. Y si ustedes ven aquí como donde va la cintura de la mujer que se la va a poner, miren que hay un tejido muy similar a esas mochilas que nosotros vemos y que veíamos ahí en la clase. Entonces, miren que a partir de un elemento tan bonito, a mí personalmente me encanta la lana y todos los elementos que son hechos de lana porque permiten tener una versatilidad, ¿cierto? O sea, como que hacer muchas cosas diferentes, utilizarlo en bisutería, utilizarlo para hacer sacos, utilizarlo para hacer camisas, incluso para hacer pantalones, vestidos de baño, pero a partir de esa tradición que es tan bonita de tejer y que pues a mí me lo enseñó mi abuelita. Yo sé que a muchos de ustedes también, ahí la mamá de Samuel, que también es una tesa tejiendo, pues ahí también tiene una súper responsabilidad. Es que eso tan bonito que ella sabe hacer, ese arte que ella tiene, pues que lo podamos transmitir a otras personas para que durante muchos años podamos tener muchos artesanos. Miren lo que les contaba. Este elementico que ustedes ven aquí, ahí lo voy a dejar aquí quietecito para que lo puedan mirar, se llama una lengüeta. Bueno, así me decía mi mamá y mi abuelita también me decía lo mismo. O la aguja con la que se teje. Estas lengüetas, por ejemplo, la cabecita es diferente, o sea, hay unas más grandes, hay otras más pequeñitas, dependiendo el material que vaya a ser tejido. ¿Por qué material? Porque también hay personas que con la tripa de pollo, que es eso que utilizamos ahí para hacer muchas cosas, también hacen tejidos y logran hacer unas artesanías muy bonitas. Entonces, ese elemento es el que me ayuda con esa puntita que está ahí encorvadita a tomar la lana, a irme por acá y a empezar a jalar. Y miren que eso es lo que se logra a partir de tejer y de tejer. Ay, aquí se me enredó. A ver. Aquí, ya, aquí. Es que ya llevaba 3. 3, tomo 1, me voy para aquí 2 y tomo 1 y me fui. Vea, ¡ja! Ahí se me zafa la aguja, pero no la dejé volar. Y volvemos, tomamos y nos vamos y salen 3. Miren acá, les voy a mostrar 3 hilitos, miren, 3. Tomo mi agujita, me meto por aquí y salen 2. Miren que eso parece hacer magia. Y me meto por aquí y sale 1. Claro que es que
se me está enredando esta aguja, es que hace mucho tiempo no practico. Si ven lo importante de practicar, practicar y practicar, me va a tocar. Yo creo que la profe Yasmín también sabe tejer. Vea, ahí salió uno. Y vuelvo y tomo, y me voy, aquí. Vea, es que la clave está en no apretarlo, ¿sí ve? Aquí, vea. Y vuelvo y tomo, y voy. Y a partir de ese tejido que yo voy haciendo, a partir de todo eso que voy haciendo, empiezan a aparecer esos elementos. Por ejemplo, estos aretes que yo hice fue así, con una lana un poquito más gruesa. Y miren ustedes que en las puntas tiene como unas fresitas que yo utilicé mi imaginación y yo dije, ay, yo quiero que mis aretes salgan diferente. Entonces empecé a utilizar por allá mi imaginación con eso que me había enseñado mi abuela y empecé a hacer y a buscar otras formas. Entonces miren, que ahí siempre la imaginación, que las artesanías hay algo súper importante y es que son muy únicas, que normalmente no se repiten porque como son hechas a manos es muy difícil hacer dos elementos de la misma forma y con mucha imaginación. Yo voy a seguir por aquí tejiendo mientras vamos a un recreo. Voy a buscar a la profe Yasmín. Yo creo que algo estoy haciendo mal porque se me está enredando. A ver, voy a devolverme. ¡Chao, chao! Yo voy a seguir por aquí practicando.